Presidente de la Comisión de Justicia. Yo le pediría enseguida al senador Fernando Yunes nos dé cuenta, resultado de la asistencia de sus integrantes. Presidente, tenemos quórum en la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Pediría con toda atención al senador Miguel Barbosa, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, nos dé cuenta de la asistencia de sus integrantes. Sí, presidente, tenemos 3 de 4 integrantes presentes, tenemos quórum para sesionar en Comisiones Unidas. Muchísimas gracias. Por lo que respecta a la Comisión de Puntos Constitucionales, tenemos quórum y por lo tanto las 3 comisiones están en aptitud de sesionar y tomar decisiones. Solicitaría que brevemente al al licenciado Morelos Canseco que puntualmente nos diera referencia de los documentos ya mencionados. Pero vamos por el primer dictamen. Con mucho gusto, señor presidente. Con mucho gusto, señor presidente. En el orden del día de esta sesión de reunión de Comisiones Unidas figuran 3 proyectos de dictamen. El primero se refiere a la acumulación de 2 iniciativas del presidente de la República en el gran tema de la justicia cotidiana. La primera se refiere al propósito de privilegiar con la disposición constitucional correspondiente la solución de fondo del conflicto sobre cuestiones procedimentales que se dan en todo proceso que se sigue ante una autoridad judicial o jurisdiccional, sobre la base de que esa determinación no incida en un desequilibrio o en una inequidad para las partes del conflicto. La segunda de estas iniciativas presidenciales se refiere a la propuesta de otorgar al Congreso de la Unión una nueva facultad, la de expedir legislación nacional en materia de procedimientos civiles y familiares, vis a vis la facultad que tiene el Congreso de la Unión para expedir la ley nacional, por ejemplo, de procedimientos penales. Hago la precisión, como está en el dictamen, de que se trata de legislación nacional de procedimientos. Lo sustantivo del derecho civil, lo sustantivo del derecho familiar es competencia legislativa de las entidades federativas. El segundo dictamen se refiere a la minuta procedente de Cámara de Diputados que se recibió en el Pleno el 19 de noviembre pasado y que agrupó 4 iniciativas presidenciales y una del señor diputado Fernando Antero Valle del Partido Acción Nacional, que se refiere al otorgamiento de atribuciones al Congreso de la Unión para expedir legislación general en algunas materias y homologar normas para la legislación que en su oportunidad deberán adecuar las legislaturas de los estados. Son 4 temas: legislación general en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, distinta a la materia penal que permanecería como una legislación nacional; competencia para emitir ley general en materia de mejora regulatoria, también en materia de justicia cívica e itinerante, y finalmente en materia de organización de los registros civiles del país. Y el tercer dictamen se refiere a la iniciativa del señor presidente de la Comisión de Justicia, de don Fernando Yunes Márquez, que se recibió el 16 de marzo de este año y que propone fortalecer las disposiciones constitucionales en materia de autonomía presupuestal de los organismos administrativos y judiciales electorales en las entidades federativas, inspirándose en las previsiones vigentes tanto de la autonomía presupuestal del Instituto de Información Pública como de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adición a esta propuesta, la competencia ya la tienen, esto ya lo ha resuelto algunas entidades federativas, pero la competencia homologada para que los tribunales electorales de los estados conozcan de eventuales conflictos laborales entre los servidores públicos
de los institutos electorales locales y de los propios tribunales electorales locales, es decir, de los trabajadores de esos organismos en conflicto laboral resolvería el tribunal estatal correspondiente. Es, en síntesis, señores presidentes, el contenido de los dictámenes. Muchas gracias, licenciado Canseco. Habiendo conocido puntualmente el contenido de la reunión que hoy nos convoca y habiendo dado lectura e información sobre nuestro orden del día, consultaría a los señores presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda si tuviesen deseo o interés de hacer alguna referencia en relación a los 3 dictámenes de los que se ha dado cuenta. Primero decir que este es el producto de un trabajo no nuevo. Ha habido meses, bueno, este proyecto se anunció por el Ejecutivo allá por finales de noviembre del 2014, como parte de un anuncio de toda una respuesta del Estado mexicano a la situación de inseguridad, pero también a hablar de lo que la gente necesita respecto de ser atendida en temas de justicia. Y después se encargó a una institución de estudios superiores, al CIDE en concreto, la elaboración de la propuesta que se fue entregada por el CIDE al Ejecutivo. El Ejecutivo es quien la presenta a la Cámara de Senadores como Cámara de origen. Debo decirles que nos estamos cargando de legislación, más legislación y más legislación, y eso de que es la justicia cotidiana es la complejidad de la justicia cotidiana. Pero está en ese proceso. Nuestro sistema jurídico está en un proceso de construcción de un sistema totalmente nuevo. Totalmente nuevo. La materia penal, salvo leyes especiales que estamos construyendo, ya es un proceso casi acabado. Hay que implementarlo, y el sistema penal acusatorio, su implementación va a ir a un enorme reto. La reforma en materia laboral, que también fue como justicia cotidiana, en justicia laboral, cuando manda esa justicia laboral mediante la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, y elimina para formar los tribunales laborales para que sean los poderes, el poder federal, o sea, queden al nivel federal o local, genera una enorme construcción de infraestructura, de la cual en los gobiernos estatales todos advierten hasta su incapacidad para poder atender la misma. ¿Sí? A nivel federal no dicen nada, pero también reconocen que hay que construir todo un escenario de los nuevos administradores de justicia en materia laboral. Y hoy venimos a aprobar una reforma constitucional en la que estamos de acuerdo, pero advertimos su complejidad para su implementación. La enorme complejidad de su implementación. Estamos yendo a un proceso de invasión de atribuciones de los estados. Hasta las actas de registro civil hoy ya van a ser reguladas, por lo menos en sus formatos generales, en la forma de acceder a ello desde la ley que se cree acá. ¿Sí? El sistema para solucionar conflictos también, ahora en materia civil, el procedimiento civil general a que va a tener que llegarse, y muchas más cosas. No entiendo cómo le llaman justicia cotidiana, si es una justicia muy compleja, o quién acotó e imaginó ese término. Y luego surge otro término, el término de justicia cívica itinerante. No conozco otra forma de administrar justicia en los estados que la aplicada por los jueces menores o los jueces de paz. Y ahí el tema de los usos y costumbres en estados como Oaxaca, como Veracruz, como Chiapas, que tienen usos y costumbres, vamos a ver
cómo puede ser aplicada una justicia regulada para esa justicia menor o de monto menor, de conflicto menor, desde una regulación federal. Advierto una problemática y por eso lo digo. El tema federal, pues vimos que después del modelo electoral que aprobamos en la reforma política 2013 y su correspondiente reforma secundaria en la ley COFIPE, pues encontramos que los OPLES volvieron a estar sometidos al control de los gobiernos estatales y sobre todo se dio eso desde el control financiero de los mismos. Hubo estados donde se tardaron hasta casi ya dentro del proceso electoral que no querían trasladar el patrimonio de los institutos estatales electorales a los OPLES estatales y se volvió un gran conflicto de operatividad. Hoy esta reforma tiene que ver con garantizar que los OPLES tengan los recursos necesarios y que haya una obligación constitucional en los estados para dotarlos de los mismos, de recursos. Entonces, por eso apoyaremos, yo como presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, apoyaré, y como coordinador parlamentario del PRD, también manifiesto que apoyaremos estas propuestas con nuestro voto a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Sí? No, pero ¿por qué no primero los presidentes y después, ya que cerremos los presidentes, Exacto. hablan Con los integrantes? Sí. Gracias, presidente. Bueno, Adelante. Adelante. así Muchas se gracias. estila. Yo solamente hacer un par de comentarios. Me parece que los 3 dictámenes, bueno, una minuta, 2 dictámenes, en especial los de justicia cotidiana, son producto, como decía el senador Barbosa, de una construcción con expertos de la sociedad civil. No solamente participó el CIDE, quien bien es cierto coordinó estos esfuerzos, participó la Universidad Nacional Autónoma de México, participaron una cantidad muy importante de expertos en el tema, universidades, que fueron identificando, y nosotros participamos de ello también en la Comisión de Justicia, pues los problemas que se tienen en esta, como bien decía el senador Barbosa, no sé si bien o mal llamada justicia cotidiana, pero problemas que se tienen en la justicia, digamos, día con día, que pueden solucionarse de manera muy rápida, y que es la gran mayoría de asuntos que se tienen hoy en el país. La gran mayoría de personas que tienen asuntos familiares, civiles, muchas veces de un monto menor, que a veces les es más caro contratar al abogado y el tiempo que se tarda que lo que van a recuperar. Precisamente lo que se busca es esto, que se puedan solucionar estos problemas de manera más sencilla, de manera oral también, viendo más por la solución del conflicto que por el mismo proceso que se tiene que llevar a cabo. Y algo bien importante que hay que decir, sobre todo en el caso de la materia civil y familiar, no se mete con lo sustantivo, es solamente un tema procedimental. Las legislaturas de las entidades federativas seguirán teniendo la facultad de tener sus propios códigos civiles y de esa manera no afectar el pacto federal, que me parece fundamental. Sin embargo, por cuanto hace el procedimiento, creo que sí es muy importante esta facultad que se da al Congreso para poder legislar en la materia y poderlos hacer mucho más eficientes y mucho más rápidos. Y por otro lado, en el tema de los tribunales electorales locales, yo celebro que estemos sesionando el día de hoy. A esta misma hora están teniendo una reunión todos los magistrados electorales del país en el puerto de Veracruz, y una de sus demandas, me lo platicaba el presidente del tribunal de mi estado a las 11 de la mañana que comenzaron, era precisamente esto, que se diera paso ya a poder tener autonomía presupuestal, a que se diera paso también a que pudieran tener la resolución de sus conflictos laborales entre ellos, y celebro que estemos haciendo esto hoy. Es verdaderamente encomiable. Es una iniciativa que yo presenté, pero que presenté en realidad a nombre de ellos. Tuvimos una reunión hace varios meses y era una de las solicitudes, ¿sí? Los Copecol. Así es. Y precisamente a raíz de eso es que nace esta iniciativa, y yo celebro que hoy también la estemos dictaminando. Insisto, creo que son cuestiones muy importantes. Ojalá en la Cámara de Diputados también, de ser aprobado, esto pueda salir muy rápido para darle el proceso constitucional debido y la celeridad que se merece. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Han solicitado intervenir la senadora Lisbeth Hernández, la senadora Pilar Ortega, el senador Héctor Flores. El señor senador. El primero que levantó la mano fue, si sirve.
En primer lugar. Después de Lisbeth. Muy bien. Lisbeth. Muchas gracias, senador Burgos. Indiscutiblemente para los senadores del Grupo Parlamentario del PRI significa un gran avance en cuanto a la justicia pronta y expedita. Esta serie de iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto en nuestra Constitución efectivamente tiene que ver con esta justicia cívica. Debe ser detonada para solucionar conflictos menores, conflictos en muchas ocasiones que son largos, costosos, y por una inadecuada atención y solución temprana de estas. Entonces considero que esta justicia itinerante y el registro civil, donde va a ser una mejora regulatoria en cuanto a los procesos que no sean tortuosos y que puedan ser efectivos. Me importa mucho el tema que tiene que ver con los procedimientos civiles y familiares. Tenemos organizaciones de la sociedad civil que han atendido a este llamado de la dictaminación, en donde precisamente se encuentran los temas de pensión alimenticia, de alienación parental, temas que ponen en riesgo, ¿verdad?, el interés superior del menor, y creemos que el poder lograr una eficiente y adecuada seguimiento procesal por medio de los juzgados y por medio de sus servidores públicos como los peritos, como todos aquellos especialistas en dictaminar sobre las cuestiones familiares, pues puedan ser más efectivos y puedan ser procedimientos más rápidos para no tener problemas más serios con la integración de la familia. El otro tema de órganos electorales, pues también nuestro grupo presentó un punto de acuerdo, precisamente apoyando a que pudieran tener una organización y una autonomía presupuestal estos órganos electorales locales. Y solamente pues quisiera hacer aquí una observación relativo al octavo. Si estamos hablando que es una ley de autonomía presupuestal, que en el numeral octavo, donde dice los organismos públicos locales electorales y las autoridades electorales jurisdiccionales tendrán capacidad para decidir sobre su ejercicio presupuestario. Yo nada más haría la observación, cambiar la palabra capacidad por autonomía, la dejo en la mesa, y en cuanto al transitorio, establece que tenga que ser en un año. Yo considero 6 meses, toda vez que podrían estar listos ya para los trabajos que vendrán de las jornadas electorales relativos al año 2017 en 3 entidades federativas. Entonces esas serían mis observaciones. Agradezco a las comisiones unidas, dictaminadoras, sobre todo porque sabemos que estas iniciativas serán para el mejor servicio de las y los mexicanos. Gracias. Gracias, senador Hernández. Señor senador Romero Hicks. Muchas gracias. Quiero referirme a la facultad que se le quiere otorgar al Congreso de la Unión para expedir la legislación procesal nacional en materia civil y familiar. Me cuesta mucho trabajo votar a favor de esto. Le hemos quitado a los estados una enorme cantidad de atribuciones. Esto es una materia local, no es una materia federal. Y aunque puede ser una buena intención, en el terreno formal y en el terreno real, adjetivo condiciona sustantivo. Primero se pone lo sustantivo y luego se pone lo adjetivo. Si las instituciones del Código Civil, que son de materia local, se van modificando, tiene que ir acompañadas de un procedimiento. Y si vamos a condicionar esto por la homologación, quiero que recordemos la época, no hace muchas décadas, en que la legislación civil local estaba prácticamente condicionada a lo que ocurría en el entonces Distrito Federal. ¿Éramos mejores? No. Esta es una necesidad, tengo mis dudas. Resulta conveniente, quisiera pensar que sí para los litigantes y probablemente para los justiciables, porque en ocasiones viven en un estado y tienen situaciones civiles en otra entidad federativa. Pero le estamos quitando a los estados su soberanía para poder legislar en lo que es la vida cotidiana, los actos civiles. Esto no es materia del Congreso de la Unión. Y para no abundar, porque además sé que tengo compañeros que opinan de manera diferente, pero lo ven más como abogados que como habitantes, le doy con mucho respeto, es que si eventualmente llegara a aprobarse esto, debe mandatarse un transitorio para que periódicamente
las legislaturas locales opinen al respecto, para que haya el fortalecimiento del pacto federal. Desde el Congreso de la Unión no se conocen las experiencias locales ni las realidades tan diversas que tenemos. En conciencia yo no puedo votar a favor de esto. Entonces, si llegase a aprobar, sugiero que haya un mecanismo vinculatorio, obligatorio, para que cada 3 o cada 5 años los congresos locales se les dé vista, porque si crean nuevas instituciones de carácter local, la parte federal, entre comillas general, no va a poder acompañar. El adjetivo no condiciona al sustantivo, nos estamos equivocando, es al revés. Les cuento. Gracias, señor senador Romero Hicks. Senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. Bueno, pues yo, poco en el mismo sentido que ya el presidente de la Comisión de Justicia había señalado, solo diré que mi voto será a favor de los 3 dictámenes. Considero que este primer dictamen sobre justicia cotidiana, que se refiere, por una parte, a establecer de manera precisa una legislación única en materia civil y familiar, tiene también un trasfondo que tiene que ver con los derechos de los gobernados, es decir, el derecho a un procedimiento que establezca los recursos necesarios para poderse, siendo como parte actora o demandada, tener las garantías necesarias. Incluso se ha recurrido también a recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que esta medida garantizará homologar un procedimiento que tenga esas características, que le den las garantías a quienes son parte en un proceso de tenerlas. Además, pues de que le da certeza a las partes en cualquier punto del país, será el mismo procedimiento, se estará bajo las mismas reglas. Yo creo que esto, lejos de generar problemas, le da garantías a los ciudadanos mexicanos, y yo creo que esto debe estar por encima de cualquier cuestión de índole, de otra índole, de que si nos toca más o menos a las entidades federativas. Yo creo que por encima de todos están los derechos de los mexicanos y su acceso pleno a la justicia, que yo creo que esto es la raíz de esta propuesta. Y por ello creo que es necesario, que es un cambio necesario, y celebro que finalmente lo estemos votando. Por otra parte, también celebro los cambios que se están haciendo por lo que respecta a mecanismos alternativos de solución de controversias, y en lo que tiene que ver también con leyes generales en materia de registros civiles. Ya habíamos aprobado la posibilidad de tener una ley, más bien la facultad del Congreso para expedir leyes generales en materia de registros inmobiliarios, que por cierto no hemos concretado la legislación general, y era necesario también tenerla en materia civil. Esto generará principios que las entidades federativas tendrán que tomar en sus respectivas leyes. Estamos hablando de leyes generales, no de legislación única. Igual también en lo que tiene que ver con mecanismos alternativos de solución de controversias, que yo creo que también era una medida necesaria. Y me refiero también al tercer punto, que tiene que ver con la iniciativa que nuestro compañero senador Fernando Yunes presentó, y quienes participamos en la Comisión de Justicia y hemos tenido de manera recurrente la relación directa con los integrantes de los tribunales electorales locales. Vemos el problema al que se enfrentan, cómo establecerles una verdadera autonomía, que fue lo que pretendió la reforma política de 2014, si presupuestalmente siguen sujetos a otros factores. Entonces, el dotarles de autonomía presupuestal, por supuesto, generará una fortaleza en estos tribunales, y yo creo que esto es muy necesario. Y bueno, pues creo que era una medida también necesaria. Felicito al senador Yunes por haber presentado esa iniciativa, y bueno, pues también señalo que mi voto será a favor de los 3 dictámenes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Pilar Ortega. Senador Flores, si fuera tan amable. Muchas gracias, senador presidente. Gracias. Mi participación es para pronunciarme a favor de los dictámenes.
Sin embargo, sí me parece conveniente hacer algunas observaciones. En relación con el primero de ellos, con este dictamen relacionado con lo que se llama justicia cotidiana, yo pienso que lo que comenta mi compañero senador Juan Carlos Romero Hicks sí pone de manifiesto una problemática que tarde o temprano debemos enfrentar, no solamente en este Senado de la República, sino en el Congreso de la Unión en general. Y tiene que ver con la definición del sistema, de la forma de gobierno que tenemos. Yo creo que hoy en día sostener que vivimos ese pacto federal que muchos hemos querido ver enriquecido, pues es una falacia, honestamente no existe. Probablemente nunca haya existido en la forma en la que lo hemos querido ver, ¿no? Desde la Constitución de 1824 hasta la fecha, pues la realidad es que el pacto federal no ha sido tal. Y lo vemos quizás en su máxima expresión año con año, yo diría más allá de estas facultades que desde luego son de justicia cotidiana y son muy sensibles para la gente, lo vemos año con año en la aprobación del presupuesto, cuando vienen los gobiernos de los estados prácticamente a pedirle a la Federación y a la Cámara de Diputados ayuda con sus propios presupuestos. No tienen autonomía presupuestal los gobernadores. No hay posibilidades de definir desde el Estado las necesidades más elementales de su población. Entonces me parece que esto efectivamente es una consecuencia de ese modelo al que creo hemos venido transitando. Lo mismo ocurrió con el código, digamos, con la legislación única en materia penal, lo mismo ocurrió en materia electoral y lo mismo ha venido ocurriendo en otras materias en las cuales el centro se ha negado a desprenderse de determinadas facultades a favor de los estados de la Federación. Sin embargo, yo pienso que más allá de hacer una crítica a este modelo por este tipo de consecuencias que estamos viviendo, la realidad es que lo primero, pienso, debemos asumirlo en su cabalidad, saber qué tipo de país estamos enfrentando y qué tipo de país estamos tratando de conducir. Yo soy un convencido de que, sobre todo tratándose de normas constitucionales, tenemos que buscar un equilibrio entre el modelo deseable y la realidad que prevalece. Y este es un claro ejemplo. Lo que estamos tratando de hacer es poner orden desde una legislación única, tratando de con ello proveer una mejor administración de justicia, precisamente en los temas que resultan de mayor sensibilidad para la sociedad. Dicho esto, hecha esta reflexión, me parece que el proyecto es positivo, yo así lo considero, mi voto es a favor. Sí hago un par de observaciones que me parece importante tomar en cuenta. El primero es, me parece delicado que no haya una precisión absoluta respecto de la imposibilidad de que en el futuro se puedan llamar, mediante el uso de facultades implícitas, se pueda llamar competencia para legislar en la parte sustantiva. Como ustedes seguramente saben, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que no está expresamente previsto en el artículo 73 como facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia adjetiva de procedimientos civiles, fue expedido como una facultad implícita con base en la última parte del 73 y del 104 de la Constitución. Entonces yo creo que hay la necesidad de revisar. Me parece que el texto lo cuida, pero yo sí pienso que hay que ser particularmente enfático en la imposibilidad de que la Federación pueda emitir una legislación sustantiva en materia civil y familiar en el futuro con base en el ejercicio de facultades implícitas. Ese es un tema que a mí sí me preocupa. El segundo tema que me preocupa y que tiene que ver con el modelo de administración de justicia es que estamos entrando en algo que ya la legislación penal presenta, en un problema, que ya la legislación penal presenta y que tiene que ver con el sistema de emisión de jurisprudencia o de expedición de jurisprudencia con base en contradicción de tesis. Como ya no está regionalizado, entonces los colegios de circuito ya no tienen la misma capacidad de demostrar esas contradicciones y presentarlas
ante la Corte, en razón de que evidentemente se trata de una legislación única, que puede presentar el problema de que haya un criterio en un colegio distinto de otro. Y es un tema que ya se está presentando en materia penal. Yo nada más lo dejo anotado. Me parece que este no es el momento, digamos, en la reforma constitucional, pero sí es el momento de decirlo. O sea, lo que estamos provocando con la emisión de una legislación única adjetiva es afectar el modelo, igualmente, de administración de justicia por la vía de expedición de jurisprudencia con base en estas contradicciones. ¿Perdón? Así es, no, pero la creación de la nueva jurisprudencia. O sea, así es, lo que tienes es que puedes tener dos colegios que sean contradictorios y que por las reglas, como está hoy la ley de amparo, no se denuncie la contradicción hasta la Corte. Así es. Así es. Así es. Así es. Y finalmente, el tema de la autonomía, en la iniciativa que presenta el senador Fernando Yunes, que me parece muy positiva, simplemente también aquí yo llamaría a revisar la posibilidad de que estos órganos electorales locales tengan la capacidad de acudir a la controversia constitucional como mecanismo de defensa de la propia autonomía de la que les estamos dotando. Esto porque la Corte ya ha dicho que estos órganos autónomos locales no tienen capacidad jurídica de acudir a la controversia constitucional. Entonces, si le estamos dotando de esa autonomía, me parece que habrá que dotarles de la herramienta para que defiendan esa autonomía en una eventual controversia constitucional. Sería prácticamente todo. Presidente, gracias. Gracias, senador Flores. Senador Fernández. Buenas tardes. Varias cosas de manera muy sucinta. Primero que nada, en lo personal apoyamos esta iniciativa y anunciamos nuestro voto a favor porque tiene una visión progresista y conveniente. Yo sí creo que es muy sano incorporar la homologación procesal en estos casos. Tampoco observamos una contraposición con el marco jurídico vigente, creo que es un tema armónico. Dicho sea de paso, nuestro reconocimiento a las presidencias y a las áreas técnicas por este trabajo, pero sin embargo también quiero señalar que el optimismo no nos gane, que la ley nos comprometa y el presupuesto no nos responda. ¿Por qué? Porque las reformas que se han venido haciendo, y llamo a la memoria en particular las de justicia, o en particular la del sistema penal acusatorio, como podemos decir muchísimas, al final acaban siendo buenas leyes con una limitación estructural para aplicarlas. La ley es conveniente, sin embargo, sí necesitamos un compromiso claro y expreso del Ejecutivo para materializarla, hacerla realidad y hacerlas efectivas. De otra suerte vamos a tener leyes con aplicaciones mochas, instituciones frágiles que no tienen la potencia para hacer un cambio sustantivo. La ley es una buena pieza legislativa, es una buena ley y creo que es conveniente, y en ese sentido mi voto será a favor, reiterando el compromiso, la solicitud al compromiso al Ejecutivo para que pueda poner los recursos y los esfuerzos necesarios para hacer la realidad. Es cuanto. Gracias, senador Fernández. Senadora Diva Damira Gastelum. Bueno, me parece muy trascendente esta homologación y el tema de familia es un tema muy interesante. Si esto es verdad que se va a acercar la justicia, pues bueno, las instituciones de familia, que tenemos grandes problemas, el tema de la violencia intrafamiliar ha crecido exponencialmente, es un problema que no hemos podido parar, que empezó siendo lo que observábamos y terminó distrayendo en otros tipos de violencia. Ojalá que esto nos sirva, por ejemplo, para resolver los problemas que tenemos en las instituciones de familia, como la adopción, el tráfico de niños, como las pensiones alimenticias, el concubinato. ¿Cuántas instituciones de familia tenemos que padecemos grandes problemas en la parte
procedimental. A mí me gustaría mucho, por supuesto que yo estoy a favor, ver cómo va a aterrizar, porque el día a día ese es el problema. El problema es que la institución preponderante social es la familia o familias, como sea su organización, pero hemos perdido de vista que la justicia no ha llegado a esta parte social tan importante y ojalá podamos aterrizar homologando esto y viendo cómo el procedimiento se hace más rápido y se resuelve. Por ejemplo, una pensión alimenticia, ¿cuánto se tarda un juez en resolverla? Tiene criterios muy distintos cada estado. Un criterio distinto es el de Chiapas, por ejemplo, al de Nuevo León. ¿Cómo establece una pensión alimenticia? Las pruebas y demás. Pero lo que más me llama la atención es el tema de la oralidad. Creo que eso va a agilizar y ojalá podamos ver aterrizado en este apartado que nos debía estar ocupando. Todos los días llamamos la atención acerca de la violencia, pero la violencia se gesta dentro de la familia y por el poder que se ejerce al interior y por la falta de respuesta a los derechos que se tienen en los integrantes de la familia. Hay que respetar las instituciones de familia, hay que agilizar, hay que hacer justicia en este apartado tan urgente que tenemos que atender. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gastelum. El senador Gracia, no sé si salió. Salió. Vamos el que sigue, ¿no? Ya no hay ninguno más. ¿Los tres? Sí. Los tres. Votamos los tres. Oye, estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo. El tema... Muy bien. Porque no está explícito. No está, dice. Me gustó. Le pediríamos a la Secretaría a la Secretaría Técnica tomar en consideración las referencias y los comentarios de los señores presidentes de las comisiones de Justicia, de Estudio Legislativo Segunda, así como de cada una y cada uno de senadoras y senadores que han hecho uso de la palabra para que queden debidamente incorporados y pasaríamos a tomar la votación del primer dictamen que integra las iniciativas en materia de acceso a la justicia cotidiana, en materia de resolución de fondo de conflicto y la atribución del Congreso de la Unión para legislar sobre procedimientos civiles y familiares. Le pediría al señor presidente de la Comisión de Justicia nos hiciera favor de tomar nota de sus Claro que votos. sí. Senador Luis Humberto Fernández. Senador Jesús Casillas. A favor. Senador Enrique Burgos. ¿A favor? Senadora Ivonne Álvarez. A favor. Senador Raúl Gracia. Raúl, gracias. Senador Héctor Flores. Senadora Pilar Ortega. El de la voz, a favor. Se aprueba por mayoría, presidente. Muchas gracias. Le pediría al señor senador Barbosa tomar la votación del primer dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Juan Carlos Romero Hicks. En contra, a favor del federalismo y las potestades locales y la innovación local. Que se anote todo eso. Sí, se registrará todo lo expuesto. Senadora Lisbeth Hernández Lecona. A favor. Senador Miguel Barbosa Huerta, a favor. Aprobado por mayoría, presidente. Muchas gracias, señor senador Barbosa. Voy a tomar la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Señor senador Barbosa. ¿Yo? A favor también. Senador Estoy Daniel cuidando Amador. los espacios de... Senadora Diva Damira Gastelum. Senadora Liliana Álvarez. A favor. Senador Raúl Gracia.
Ríos Peter dejó su voto. Senador Zoé Robledo. A favor. Senador Arechiga. Enrique Burgos, servidor, a favor. Aprobado el primer dictamen. Les pediría... Ah, correcto. Sí, exacto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí. Fue que me acuerdo. Sí. Muchas gracias. Pasaremos a tomar la votación del segundo dictamen, porque se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Pediría al señor Justicia tomara la votación de su comisión. Senadora Ivonne Álvarez. A favor. Senador Luis Humberto Fernández. A favor. Senador Jesús Casillas. A favor. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador Raúl Gracia. A favor. Senador Héctor Flores. A favor. Senadora Pilar Ortega. El de la voz, a favor. Se aprueba, presidente. Sí, claro. Ok, era la misma votación en justicia, no era el siguiente dictamen. Entonces pido que se me rectifique mi voto en justicia en abstención. En el primer dictamen. En puntos. En abstención. Sí, en el primer dictamen los dos eran en abstención. Muchas gracias. Aprobado por la Comisión de Justicia. Le pediría al senador Barbosa tomar la votación de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda. Senador Juan Carlos Romero Hicks. A favor. Senadora Lisbeth Hernández Lecona. A favor. Su servidor Miguel Barbosa Huerta, a favor. Aprobado por mayoría, presidente. Gracias, señor presidente. Tomaré la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Miguel Barbosa. A favor. Senador Amador. A favor. Senadora Gastelum. A favor. Senadora Ivonne Álvarez. A favor. Senador Raúl Gracia. A favor. Senador Zoé Robledo. A favor. Senador Arechiga. El de la voz, a favor. Aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pasaremos a la votación del tercer dictamen que nos ocupa, que es el último dictamen de esta reunión. Se refiere a la iniciativa en materia de autonomía presupuestal de los organismos electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos organismos administrativos y sus servidores. Rogaría al presidente de la Comisión de Justicia se sirva a tomar la votación. Senadora Ivonne Álvarez. A favor. Senador Luis Humberto Fernández. A favor. Senador Jesús Casillas. A favor. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador Raúl Gracia. A favor. Senador Héctor Flores. A favor. Senadora Pilar Ortega. El de la voz, a favor. Se aprueba, presidente. Aprobado en la Comisión de Justicia. Señor senador Barbosa, si tuviera bien tomar la votación de su comisión. Senador Juan Carlos Romero Hicks. A favor. Senadora Lisbeth Hernández A Lecona. favor. Miguel Barbosa Huerta, a favor. Aprobado por mayoría, presidente. Gracias, señor presidente. Tomaré la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Señor senador Barbosa. A favor. Corrijo que la votación anterior de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, y el anterior, aun cuando lo mencioné que era por mayoría, me quedé con la impresión de que era en contra de Romero Hicks, pero es a favor y por lo tanto es por unanimidad. Por unanimidad. Muchas gracias. El voto en la Comisión de Puntos Constitucionales, señor senador Barbosa. A favor. A favor, por favor. Senador Amador. A favor. Senadora Gastelum. Senadora Álvarez. A favor. Senador Gracia. Senador Zoé Robledo. A favor. Senador Arechiga. El de la voz, a favor. Aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Aprobados por las tres comisiones los tres dictámenes. Pasaríamos al último punto del orden del día, asuntos generales. No habiendo participación de los presentes,
Solicitamos a la Secretaría Técnica se sirva tomar nota del resultado de estas votaciones, hacer el trámite correspondiente para que se envíe a la mesa directiva para los efectos que estime conducentes. De no haber otra razón, se levanta la sesión con nuestro mayor agradecimiento. Un placer estar con usted. Enrique, querido Miguel, nunca gracias. dijiste si había reservas, ¿eh?